hermanos, un placer estar con ustedes una vez más, como cada semana y de día miércoles, para compartir el estudio de la palabra del Señor. En este día que acá es feriado, producto de la celebración que hace el calendario católico del Día de Todos los Santos, como le llaman a ellos, corresponde en realidad a que la gente visita a sus muertos en el cementerio, lleva flores, se acuerda de ellos y comparte, a veces hasta en familia, concurren a ese lugar. Pero bueno, hoy queremos compartir con ustedes el capítulo 8 de Ezequiel. Allí vamos a meditar juntos, vamos a estudiar este texto y vamos a ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que les invito a que oremos al comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti en esta hora y te damos gracias por la bendición que tú nos has dado de vivir este día con cada uno de los afanes que ha traído. Pero Señor, ya al llegar la tarde, la noche, queremos estudiar tu palabra y compartir y sentir que tu palabra es real y es viva en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para encontrar la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos conduzca en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este capítulo 8 del libro de Ezequiel, lo que nos habla es lo que se llama, o lo que podríamos llamar, las abominaciones en el templo. Esta palabra abominación, que se usa bastante en el Antiguo Testamento y hace referencia a cualquier iniquidad que vaya en contra de la consideración de la adoración al Dios único. Pero también denota aquello que no es apropiado para el servicio de Dios, como por ejemplo animales enfermos que se presentan como un sacrificio. Eso es una abominación. En el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían los animales en sacrificio, debían ser los mejores de ellos. Incluso muchos de ellos los apartaban y los cuidaban de manera especial, porque serían los animales con los cuales ellos ofrecerían holocausto a Jehová, y por lo tanto eran animales, vamos a decirlo así, perfectos. En nuestro tiempo eso no se hace, pero sin embargo podríamos asociarlo con la adoración que nosotros entregamos cada semana al Señor y que debiera también ser lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida. En ese momento en que estamos en el culto, debiéramos adorar al Señor de la mejor forma juntos, pero también en lo privado. Recuerden ustedes que cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le dice que lo que él busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y esta adoración tiene que ser en el lugar donde nosotros estemos. No importa si es en el templo, si es en la casa, si es en el trabajo, si es en la calle. Nuestra adoración debe ser perfecta. Así es que estas abominaciones entonces están direccionadas en ese sentido cuando eran presentados animales enfermos. También esta palabra abominación nos indica un sentimiento de repulsión, ¿no?, que provocaba cualquier acto en contra del sistema religioso establecido. De esto último que acabo de señalar, es lo que nos dice, por ejemplo, Génesis 43:32, donde para los egipcios era una abominación comer con los hebreos. Y mire lo que dice el texto 32 del capítulo 43. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Fíjense ustedes, aunque los hebreos eran quienes trabajaban, especialmente en las cuestiones pesadas, como hacer adoquines, para las construcciones de sus palacios incluso, ¿no? Sin embargo, comer con ellos era una abominación. Así es que vamos a hablar hoy día en el capítulo 8 de esta abominación en el templo. Y Ezequiel, en el texto 1, nos habla y dice lo siguiente en Reina Valera, que yo quiero leer y que vamos a ir leyendo hoy día también para mirar, ¿no es cierto?, esta visión de las abominaciones, como se titula el párrafo aquí en Reina Valera. Dice:
en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, la mano de Jehová el Señor. Y el mismo texto, ¿no es cierto?, en la revisión de Reina Valera 2020, dice lo siguiente: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Jehová estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Allí se posó sobre mí la mano del Señor. Ahora, en el sexto año, ¿no? En el sexto año, ¿qué es lo que nos indica este sexto año que nos plantea el escritor sagrado aquí? Lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, que comienza en este tiempo, ¿no?, una serie de visiones que parten, que comienzan aproximadamente en el año número 5 de la deportación del rey Joaquín. Esta es una nueva marca de tiempo que describe, que nos llevaría a que estas visiones ocurren aproximadamente 1 año y medio después. ¿Ya? Eso es lo que nos dice eh, el texto. Estas visiones van a partir desde el versículo 11 en adelante. El texto 2 dice: miré y vi una figura con aspecto de hombre, de sus caderas para abajo parecía fuego, y desde sus caderas para arriba parecía resplandor. El texto 11, cuando empiezan ya las indicaciones, dice: y delante de ellos había 70 hombres entre los ancianos. Es decir, comienza en este tiempo una serie de visiones, ¿no?, que van a registrarnos estos hechos. Ahora, en los textos 8 al 11 es el registro de una visión bastante extensa, ¿no? Ezequiel ve la gloria del Señor sobre el templo, la gloria del Señor sobre el templo. Al final de esta visión, cuando ya esta visión acaba, esta gloria, esta Shekinah, como la describe también en otro lugar, ¿cierto?, esta gloria de Dios, esta gloria del Señor, la gloria de Jehová, como usted quiera llamarla, se irá, se retirará de aquel lugar, ¿no? Eso está ya en los capítulos 10, 10 y 11. Entonces, aquí estamos hablando de esta gloria, es el registro, ¿no?, como dije, de una visión bastante larga. En esta fecha que algunos la sitúan, ¿no es cierto?, está en el año sexto, como la coloca. Algunos eruditos, algunos estudiosos la sitúan por allá, por el año 592. Por lo tanto, sería aproximadamente un poco más de un año desde que Ezequiel recibe el llamado profético de Dios, ¿ya?, en el año sexto. Y él dice: estaba yo sentado en mi casa. Esto nos lleva a recordar que Ezequiel tenía ya un lugar en el cual era bastante respetado por los demás. Tenía su casa, ¿no? Y dice: y estaban los ancianos sentados delante de mí. Por lo tanto, esto indicaría que este profeta ya era bastante respetado, bastante considerado por los ancianos, como para ser recibidos en su casa, ¿no? Por lo tanto, él era un profeta respetado por ellos. Ellos lo consideraban. Y entonces concurrían donde Ezequiel para eh, recibir algún mensaje de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón que dan algunos para que esto se presente en la casa de él? Aunque no se da, sugiere que simplemente estos ancianos iban
regularmente a consultar con el profeta. Tenían estas reuniones regulares con él. Luego dice, la mano del Señor cayó sobre mí. Es decir, Ezequiel sintió en ese momento la presencia de Dios en aquel lugar, ¿no? La presencia de Dios. Hay una hermosa alabanza que eh, canta una hermana y dice en una de sus partes, algo está pasando aquí. Yo no sé si es que la iglesia subió o el Espíritu de Dios bajó. Yo no sé si es la presencia de Dios la que bajó o la iglesia subió, pero se siente la presencia del Señor en este lugar. Y eso ocurre, amigos, en el día de hoy, en nuestras vidas también. Cuando usted está, por ejemplo, en su tiempo de oración, en su tiempo de búsqueda, en su tiempo de lectura de la palabra del Señor, y usted siente en su vida la presencia de Dios, eso es la gloria de Dios. Ezequiel siente la gloria de Dios, dice, la mano del Señor cayó sobre mí. Él está diciendo, la gloria de Dios está viniendo sobre mí. Entonces, en esta visión, que él tiene, recuerden que él está cautivo, en esta visión que él tiene, él es transportado a Jerusalén, en el espíritu. Esto ocurre también en el Nuevo Testamento más de una vez. Recuerde, por ejemplo, la Biblia nos dice que Felipe, el evangelista, ¿cierto?, fue llevado por el Espíritu y el Espíritu le dice, júntate a ese carro, y ahí venía el etíope, ¿no es cierto?, que había estado en Jerusalén. Había un propósito. Siempre, recuerde esto, siempre el Espíritu de Dios va a tener un propósito. Las cosas espirituales, otra vez lo que dije el miércoles pasado, no vienen de la casuística, no vienen de la casualidad, vienen porque Dios tiene un plan y un propósito detrás de eso, aún las cosas que nos parecen negativas, ¿no? Entonces él es transportado, dice, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las huedejas de mi cabeza, por el pelo, por las trenzas, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la imagen del celo, la que provoca celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Ezequiel vio algo como una figura, dice, que parecía de hombre y que ve en esta visión de Dios y de su gloria, ¿no?, lo que había ocurrido en el primer capítulo. Esto podría llevarnos a hacer una representación, una figura de Dios. Y dice, y en su visión, dice, y aquella figura extendió su mano, ¿no?, algo así, y lo agarró ¿por dónde? Por las huedejas. Las huedejas tienen que ver el cabello, ¿no?, que en este caso ellos lo usaban largo, entonces el cabello le corría, a veces las trenzas que se hacían las mujeres, también se le llamaba las huedejas, ¿no? Lo agarró por el cabello, ¿no? Y el espíritu, ¿no es cierto?, lo alza. Ezequiel tiene esta visión en el tiempo cuando Jeremías era el profeta. Esto ocurre entre la segunda invasión de los babilonios y su conquista final de Jerusalén. En ese lugar. ¿Ya?
tenemos que dejar claro que físicamente él no salió de Babilonia donde había sido llevado cautivo. Sin embargo, es su espíritu. Después que las visiones son completadas, él vuelve a encontrarse allí. Y en esta visión, Ezequiel ve 4 abominaciones. Es muy probable que no todas estas estén ocurriendo en el mismo momento y que sean literales. Lo que Dios le muestra a Ezequiel, Dios mostró a Ezequiel que estaba sucediendo, tanto en lo externo como en lo espiritual, ¿no? Y vamos a ir mirando el texto para entender mejor lo que allí se nos enseña. Miren los textos 5 y 6. Me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Alcé mis ojos hacia el norte y vi en aquella dirección, junto a la puerta del altar, justo en la entrada, la imagen que provoca los celos de Dios. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones. Fíjense ustedes, este ídolo escandaloso, asociado al rey, las imágenes, el incensario que estaba llevado hacia los reyes de la ciudad. Mira lo que están haciendo, pon atención. En otras palabras, hermanos, amigos, Dios le está diciendo, ¿es que acaso esto no te provoca nada? ¿Es que acaso a ti, Ezequiel, no te da lo mismo, no te produce lo mismo que a mí? Mira estas cosas, alza tus ojos. Ve lo que ellos están haciendo. Son simplemente abominaciones. Después de este ídolo escandaloso que está asociado con el rey, aparece en los textos 7 al 13, cuando él le dice, vuélvete, ¿no? 7 al 13, me llevó a la entrada del atrio y vi un agujero en la pared. Me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared y me topé con una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y vi toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared. Y delante de ellos había 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿No? Qué terrible. Los líderes de Israel, los líderes del pueblo, los hijos de Dios, cometiendo actos abominables. Qué tremendo es esto, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Luego, si miramos los textos y seguimos en esto, vamos al 14, por ejemplo. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Luego me dijo, ¿ves esto, hijo de hombre? Vuélvete, verás aún mayores abominaciones. El llanto sobre Tamuz. Qué terrible. ¿Cómo pueden estar ocurriendo estas cosas en la casa de Dios? ¿Cómo es posible que estas cosas estén ocurriendo
en el templo de Dios. Tamuz era el nombre que se le daba a la deidad de Babilonia. Era el dios de la floración de la primavera. Imagínese usted, era un dios babilonio y allí estaban las mujeres llorando a Tamuz. ¡Qué tremendo! Cómo el pueblo ha escapado de la verdadera adoración, ¿no? Tamuz. Ahora, ¿de dónde aparece Tamuz? Una mujer que se acostó con unos sacerdotes, con un sacerdote, quedó encinta y le hizo creer a todos los babilonios que el dios Nimrod había reencarnado en ella. 9 meses más tarde nace el niño y a ese niño le coloca Tamuz. Qué terrible. Cómo las mujeres están llorando a un Dios. Cómo las mujeres de Israel, cómo las mujeres que reconocían al Dios único y soberano estaban adorando a un Dios babilonio. Los textos 16 al 18 dicen así: me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor y vi que junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres de espalda al santuario del Señor y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Me dijo: ¿ves esto, hijo de hombre? ¿Acaso cree el pueblo de Judá que es poca cosa cometer las abominaciones que cometen aquí? Después que han llenado de maldad el país, se volvieron a mí para irritarme y pasan por las narices sus hediondos ramos. Entonces también yo procederé con furor. Mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. Fíjense ustedes, la adoración al sol. Los sacerdotes yendo tras dioses. Hermanos, esto es lo que Ezequiel está viendo que va a ocurrir. El Espíritu de Dios lo lleva hasta el templo para mostrarle todo esto. Él, obviamente como un sacerdote, estaba preocupado por todo lo que ocurría en el templo, pero no solo en el templo, sino también a los actos que allí se realizaban. Cuando usted y yo vamos al templo que ha sido consagrado a Dios, hay actos que no deben hacerse. Lo que él ve en esta habitación de la imagen del celo, él ve una imagen idólatra que está en pie en el interior, es decir, casi justo a la entrada del templo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que la llamaron la imagen del celo? Porque era un insulto a Dios, un insulto a Dios, pero también a su templo y a su pueblo.
En el libro de Segunda de Reyes se nos dice que Ezequías había eliminado toda idolatría de Judá. Eso usted lo encuentra en Segunda de Reyes en el capítulo 18. Pero ¿qué ocurre más tarde? Su hijo Manasés la restauró y lo hizo peor que nunca. Incluso puso un ídolo en el templo. Ahora, para seguir en este análisis, destruir el templo para los judíos, para el pueblo de Dios, era realmente lo más terrible que les podía pasar. Esto ocurre con la sublevación de la familia de los macabeos, después de que Antíoco Epifanes había eh, destruido la adoración a Dios. Había entrado en un caballo, había sacrificado cerdos en el altar de Jehová, y ese líquido, ese caldo que se producía producto de este sacrificio de cerdos en el altar del Señor, lo esparció por las paredes. Eso provocó un profundo dolor en la familia de los macabeos. Por eso es que se sublevaron, por eso es que se motivaron. Ahora, siguiendo con esta secuencia de los reyes, Amón, el hijo de Manasés, siguió instaurando la adoración a estas abominaciones de adoración, vamos a decir. Pero ahora, incluso promovida por el Estado. Ya no solo era la gente, era el Estado. Cuando aparece el rey Josías, él saca todo, todo, limpia el templo y quema el ídolo que Manasés había puesto allí. Sin embargo, ahora todo estaba de regreso. Esta palabra imagen, que se traduce como figura, aparece en Deuteronomio. Y que fue el ídolo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Que es levantado por Manasés. Y que aunque Josías lo había destruido y lo había sacado del templo, lo que Ezequiel está viendo probablemente sea un levantamiento otra vez para colocar la imagen que Manasés había colocado. Ahora dice Ezequiel que él ve la misma imagen, la misma visión de lo que había ocurrido. Pero luego, él dice, pero allí estaba la gloria de Dios, el Dios de Israel. La misma que yo había visto en el campo. La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Eso lo vemos en Éxodo. La gloria de Dios estaba en el templo, según Reyes. Pero mire lo que dice Ezequiel. La gloria de Dios ya no estará más aquí. Qué tremendo. Qué tremendo. Cómo Israel se aleja cada día más y más
y más de Dios. Ahora dice, alza tus ojos hacia el norte. Y si una persona se para frente a la entrada del templo, el norte estaría al lado derecho. El ángel le dice, mira hacia el norte. Y otra vez, Ezequiel ve esta imagen en el atrio del templo. Entonces Dios les dice, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario. Pero aún habrán mayores abominaciones. Dios dice, estas abominaciones son tan atroces, son tan terribles, que he determinado alejarme del santuario. Y nos lleva a ver cada una de estas visiones. Todo. ¿Qué es lo que ve Ezequiel detrás del muro? Cosas perversas. Hermanos, los hombres lejos de Dios hacen cosas terribles. Había 70 varones y estaba Jaazanías, hijo de Safán. Y cada uno de ellos estaba con un incienso en su mano. Y otra vez, ¿has visto las cosas que los ancianos de Israel hacen en tinieblas? Tremendo. Grandes abominaciones. Esto nos lleva a reflexionar entonces en lo que puede ocurrir en nuestro tiempo. ¿Qué pensaron? No nos ve Jehová. Dios no está aquí. Ellos ponen como excusa de su pecado porque dicen Dios nos abandonó. Se olvidan que Dios está en todo lugar. Abominaciones mayores. Adoración pagana como la de las mujeres. En fin, una abominación tras la otra. Una abominación tras la otra. No terminan con una cuando ya están en la otra. Adorando al sol. ¿Cómo es posible que ellos actúen de esta manera? Luego dice, para ir ya terminando, pues también yo procederé con furor. No perdonará a mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán con gran voz, y no los oiré. Es cosa liviana para la casa de Jehová hacer las abominaciones. Han llenado la tierra de su maldad. Provocaron a Dios. Cuando dice, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Esto era un rito, esto se refiere a una forma de rito repugnante, ¿no? Y perverso. ¿Cómo podían hacer todo esto? Mi ojo lo ha visto. Por lo tanto, no tendré misericordia.
pueblo vendrá al juicio de Dios. Y Dios afirma que de ahora en adelante sus oídos están cerrados a toda súplica de misericordia. A toda súplica de misericordia. Vamos a ir la próxima semana al capítulo 9 y vamos a seguir mirando las consecuencias del hombre que se aparta de Dios. Y quiero invitarles a que escuchen esta alabanza. Vamos a escuchar una alabanza. Algo está pasando, algo puede pasar si tú abres tu corazón a Dios. Esta canción dice, no sé si la iglesia subió o es que Dios se acercó. Nosotros diríamos con Jesús, Dios se acercó para tener misericordia por su pueblo. Que Dios les bendiga. Padre, gracias por tu palabra para nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Un abrazo grande para ustedes y que Dios les bendiga, queridos. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Sienten la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí.